Dios le bendiga a su hermana Noemí Tellería de la Iglesia Cristiana Rehoboth de Staten Island. Nuestros pastores Miguel Ángel y Soraya Cantón, gloria al Señor. Y estamos en esta lección número 7, las ciudades de refugio. Cristo nuestro refugio eterno, gloria al Señor, tomando en cuenta el tema trimestral, el cual es tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy día vamos a estar tocando estas ciudades de refugio, el cual es tipo de Cristo, nuestro refugio eterno. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Oremos, hermanos. Gloria al Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por quien tú eres, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Jehová, Dios mío. Gracias por esta tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos muestra, Padre, que tú eres el refugio eterno que todos necesitamos, Señor. Gracias, Padre, glorifícate a través de ella, Señor, Dios mío. Ayúdanos a entender y comprender, mi Dios, tu gracia y tu amor y tu misericordia hacia con nosotros. Oh, poderoso eres, Jehová, Dios mío. En estos momentos pedimos que tú seas en medio de todo lo que vamos a estar tratando en esta noche. Ayúdanos, guíanos, Señor Dios mío. Oh, ministra nuestra vida de una manera especial, Padre Santo. Jehová Dios mío, todo lo dejamos en tus manos, Padre. Oh, Padre Santo, glorifícate por tu Hijo amado Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra. Amén, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Las ciudades de refugio, Cristo, nuestro refugio eterno. Gloria al Señor. El pensamiento central de esta noche dice así: si nos volvemos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, Él será nuestro refugio eterno. Gloria al Señor. Y el texto áureo dice así: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Poderoso es el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Dios mío. Y esta noche vamos a estar tratando esta lección bajo las citas bíblicas que están en Números 35, 9 al 12, y luego vamos a brincar en ese mismo capítulo del 35, vamos a brincar al 26 y 28, y Josué 27 al 9. Repito, Números 35, 9 al 12 y 26 al 28. De ese mismo capítulo número 35, y luego brincamos a Josué 27 al 9. Bendito Dios. Ciudades de refugio, Cristo, nuestro refugio eterno. Gloria al Señor. Yo me he estado gozando en esta lección. Ha ministrado mi vida de una manera especial. Espero también que ministre la suya. Y vamos a ir al número 35 y vamos a estar leyendo el versículo 9. Bajo el primer punto dice: las ciudades de refugio fueron una iniciativa divina. Gloria al Señor. La provisión de refugio era parte de la bendición de Canaán. Y el punto B dice: la provisión divina era una manifestación de la justicia de Dios. Gloria al Señor. La introducción dice así, un poquito de la introducción. La Biblia nos habla de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Sin duda podemos decir que las ciudades de refugio son una de las muestras más preciosas de la gracia divina hacia el hombre. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de misericordia. Es decir, que la justicia y la misericordia de Dios van de la mano, van de mano en mano. En Cristo Jesús Dios hizo justicia y mostró su misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Ahí mismo, en ese mismo escenario, en la cruz del Calvario, ambas fueron manifiestas. La justicia de Dios
y también la gracia y la misericordia de Dios. Gloria al Señor por Jesucristo. Y el versículo 9 dice así, y recuerde que estamos en número 35:9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán. El versículo 9 comienza Dios hablando a Moisés, Dios dándole instrucciones a Moisés. Dios siempre ha hablado a su pueblo, Dios siempre ha dado instrucciones, porque Dios siempre ha querido y desea la bendición del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Esa es la razón por la cual Dios siempre ha hablado a través de profetas, a través de tantas situaciones. Dios nos habla y sigue hablándonos. Gloria al Señor. Dios quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. También en el Nuevo Testamento Dios sigue hablándonos y Dios nos da instrucciones específicas y dice: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa es la razón por la cual nosotros, igual que Moisés, hablamos esta palabra, predicamos esta palabra y no nos cansamos de traer esta palabra, porque es que Dios quiere que nadie se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento y así nos podamos refugiar en Cristo Jesús, que es nuestro refugio eterno. Gloria al Señor. Y así como Dios en este momento está y le da instrucciones específicas a Moisés, y Moisés entiende y escucha y hace lo que Dios le ha mandado a hacer. Así Él espera que nosotros también, al escuchar sus instrucciones, podamos también decir como dijo Samuel: habla, que tu siervo oye. Estar dispuesto a escuchar y a hacer lo que Dios nos manda. Gloria al Señor. Y vemos que esto es una iniciativa divina, porque fue Dios el que tomó la iniciativa, el que le hizo el llamado a Moisés, que le dio las instrucciones de lo que él debía de hacer. Y oye lo que dice el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán. Wow. Él no le dijo si pasan o por si acaso ustedes llegan a pasar. No, Él le confirmó: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán. Es que ya Dios los había visto de antemano ya en tierra de Canaán. Porque cuando Dios hace una promesa, Dios cumple. Dios es fiel a lo que Él promete. Él vuelve y le recalca aquí: sí van a pasar, no importa el obstáculo que se presenten. Cuando Dios nos hace una promesa, Él la cumple. Aunque al frente tengamos el mar rojo, aunque al frente tengamos el Jordán, si Él tiene que abrirlo una vez más, lo abre. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios cumplió su palabra. Él es fiel. Así que no tengan en poco. Sigan esperando. No se desesperen, que lo que Dios promete, Él lo cumple. Oigan lo que dice oigan lo que dice aquí la palabra en Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Él es fiel a su promesa. Gloria al Señor. Y vamos a seguir leyendo en el versículo del 11 y 12, bajo este punto que dice: el refugiado debía mantenerse dentro de la ciudad para ser salvo. Y vamos a entender lo que estaba pasando en este momento aquí. Cuando Dios le dice a Moisés en el capítulo
35, versículo 11, le dice, y os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Tenemos que entender que en aquellos tiempos la ley era ojo por ojo y diente por diente. Y la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y eso la ley era fuerte. Y cuando una persona cometía un homicidio, aquella persona tenía que pagar con su propia vida. Bendito Dios. Y esto es lo que Dios está aquí preveyendo, de que aún antes del pueblo entrar a la tierra prometida, ya Dios estaba dándole instrucciones a Moisés cuando hayáis pasado, y dice que señalaréis ciudades de refugio. Dios preveyendo que cuando una persona cometiera en esta ocasión, como dice, un homicida que hiriere de muerte sin alguna intención, un accidente puede pasar. Y Dios, proveyendo esto, manda y establece estas 6 ciudades de refugio donde aquel personaje, aquel homicida que dio muerte a alguien sin intención pueda acudir y refugiarse. Es que Dios es bueno. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios estaba preparando un refugio, el cual es Cristo Jesús. Oigan como dice Primera de Pedro 1:20, Él, Cristo, estaba preparando desde antes de la fundación del mundo. Leo una vez más. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Cristo, nuestro refugio, estaba preparado para refugiarnos. Gloria al Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que Dios le da estas instrucciones a Moisés y le dice, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Aleluya. Y mirando esto, me lleva cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz del Calvario y Él expresa esta palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito Dios. Es que Cristo es bueno y misericordioso. Ya Él estaba declarando que nosotros sí somos pecadores, porque sí, se cometió un delito, hubo un asesinato, hubo un homicida, pero aquí la palabra dice que fue hallado, ¿verdad?, sin ninguna intención. Aquel personaje no tenía la intención de herir de muerte a esta persona. Y nosotros así estábamos. El Señor entiende y conoce que tú y yo estábamos en esa condición pecaminosa, que no teníamos opción, que era lo único que sabíamos. Bendito Dios. No sabíamos, lo hacíamos porque era nuestra naturaleza, y pecábamos y fallamos delante de Dios. Y Cristo Jesús, que es bueno y misericordioso, exclama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese refugio podemos nosotros acudir y alojarnos allí, en este refugio, el cual es Cristo Jesús. Y dice que os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. No morirá aquel individuo. La ley era clara y tenía que haber por lo menos 3 testigos que dieran testimonio.
Y si no habían 3 testigos que dieran testimonio de lo que había pasado, y no había anteriormente, esta persona no tenía ninguna enemistad con la otra persona, y declara que fue un accidente. Puede pasar, la Biblia nos trae a referencia algunos ejemplos. Si están trabajando en el campo y con una hacha, y el hacha está floja y se despega aquel filo y cae sobre aquella persona y lo hiere y lo mata, fue sin intención. Gloria al Señor. Si tira una piedra y no ves a dónde la tira, y aquella piedra cae sobre aquella persona y la hiere de muerte, no hubo intención ninguna. Gloria a Jesús. Y el Señor, proveyendo todo esto, establece estas ciudades de refugio, donde aquel homicida sin intención pueda correr y refugiarse en aquellas ciudades. Y dice que el pariente más cercano, el cual es el pariente que se acerca más a esta persona, tenía el derecho de vengar la muerte, gloria al Señor, de aquel personaje. Y si encontraba a esta persona, él tenía el derecho de quitarle la vida en venganza, porque recuerden, ojo por ojo y diente por diente, tenía el derecho de poder quitarle la vida a esta persona. Y dice que había un tiempo donde el homicida podía correr hasta esta ciudad, y si el vengador lo encontraba, que el vengador se traduce del término hebreo goal, que significa redimir, aquel que puede redimir, comprar de vuelta la propiedad de un pariente. También dice que quiere decir afear, defensor, librar o rescatar. Esta persona, si encontraba antes de que el homicida llegara a la ciudad de refugio y daba muerte, sin que en esta persona tuviera la oportunidad de presentarse en juicio delante de la congregación, y lo hería a muerte, era hallado culpable de muerte, porque tenía que esperar que esta persona llegara a la ciudad de refugio y presentarse delante de la congregación, como dice, vamos a leer, dice el número 26, el número 12, dice: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. No podía darle muerte hasta que este homicida entre de la... Ay, Dios mío, qué gozo, qué alegría es saber que nosotros tenemos donde refugiarnos, que Cristo es nuestro refugio. Aquel homicida que cometía este delito involuntariamente sabía que habían ciudades establecidas donde podía correr, y si tú hoy día todavía no ha llegado a esta ciudad, el cual es Cristo, nuestro refugio eterno, yo te digo hoy día, corre, huye, salva, escapa por tu vida, busca a Cristo y refúgiate en Él. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Cristo es nuestro refugio eterno, donde tú y yo podemos acudir y refugiarnos, donde el vengador, que es tipo de Satanás, el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no tarde, busca a Cristo, tu vida peligra, gloria al Señor. Y seguimos leyendo el segundo punto. Dice, Dios mismo estableció hasta cuándo estaría refugiado el homicida. Dios mismo estableció hasta cuándo. Porque este homicida entraba a esta ciudad de refugio, y estas ciudades de refugio estaban siempre con sus puertas abiertas para que tú puedas entrar. Y dice que eran ciudades fortificadas con muro y puertas a fin de brindar protección segura
al que acudía para evitar el peligro, gloria al Señor, tipo de Cristo. Estas ciudades evitaban de peligro, evitaban de morir, porque mientras tú estabas dentro de esas ciudades, te protegían, te cuidaban, te guardaban. Podía estar ahí, como decimos, dormir con los ojos cerrados, bendito Dios. Es decir, iba a estar tranquilo, sin tener que estar mirando a ver si te están siguiendo, a ver si el vengador está al acecho para matarte. Ahí podemos descansar. En Cristo Jesús hay descanso. En Cristo Jesús hay gozo, hay paz. Bendito Dios, y eso lo vamos a ir mirando más hacia adelante. Y vemos hasta cuándo. Dice el versículo 28. El 26, gloria al Señor. Vamos a leer el punto 2. El refugiado debía mantenerse dentro de la ciudad para ser salvo. Y aquí hay un peligro tremendo. Aquí hay un peligro, wow. Una vez que nosotros lleguemos a este refugio, el cual es Cristo Jesús, Él nos protege. Siempre estemos en Cristo, dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, el que permanece en mí, dice la palabra. Si permanecemos en Cristo, si estamos en Cristo, Él nos cuida, Él nos refugia, Él suple todas nuestras necesidades. En esa ciudad, aquel individuo tenía todo lo necesario. En Cristo nosotros estamos completos. Cristo sacia nuestras necesidades, gloria al Señor, y no tenemos que salir de Él. En Él somos saciados, en Él somos completos, gloria al Señor. Pero aquí dice que el refugiado debía mantenerse dentro de la ciudad para ser salvo. Y aquí hay un llamado de alerta. Dice el 26, más si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Mientras el homicida involuntario estaba refugiado en la ciudad de refugio, no le podía pasar nada, el vengador no podía tocarle. Pero una vez, no sé la razón por la cual, porque la palabra nos enseña que desde el principio, desde Génesis, Dios a un Adán le ha dado libre albedrío al hombre desde el principio. Dios nos da libre albedrío. Oiga lo que le dice Dios a Caín. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado está a la puerta. Pero tú escoge. Tú decides. Siempre Dios nos ha dado libre albedrío. Estas ciudades tenían sus puertas abiertas. No era una prisión. No estaban ahí obligados. Estaban ahí por voluntad propia. En Cristo Jesús, Cristo nos da la seguridad que necesitamos, pero en Él. Una vez tú salgas del refugio, es hallado culpable. Y por eso la palabra nos dice que si el vengador de la sangre, el Goal, encuentra a este homicida fuera de esta ciudad de refugio, el homicida era encontrado culpable, y aquel vengador tenía todo el derecho de quitarle la vida y sería hallado inocente. Porque mientras Dios estableció, mientras tú estés dentro del refugio, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces no queremos obedecer el mandato de Dios.
o ponemos en poco la gracia de Dios, la salvación de Dios. No ponga en poco la salvación de Dios. No se crean que podemos estar jugando, entrando y saliendo, brincando aquí. No, hay un peligro. Hay uno que está al acecho. Dice la palabra que hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos encuentra fuera de ese refugio, el cual es Cristo Jesús, por decisión propia tuya, porque mientras estemos en Cristo hay seguridad, no hay peligro de muerte, en Cristo hay vida eterna, porque Él es nuestro refugio eterno. En Cristo hay salvación, hay plenitud de gozo, aleluya. Pero una vez que tú salgas de este refugio, que tú vuelvas atrás, no hay quien te salve. No hay quien te proteja porque tú tomaste la decisión. Aún Josué dijo, Dios siempre ha dado libertad, libre albedrío. Josué le dijo al pueblo, yo no sé ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa. Es decir, tú tienes que permanecer en Cristo para poder hallar refugio eterno, gloria al Señor, porque este león está buscando. Y es como dicen en la pelota, si te agarra fuera de base, te pueden hacer out. Cuidado. No te salga de esta ciudad de refugio, el cual es Cristo, permanece ahí. No descuide tu salvación. Hoy día más que nunca, que estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. No descuide tu salvación. Mantente en Cristo. Mantente ahí, aférrate en Él. No salga de su presencia. Porque el león anda rugiente, sabe que le queda poco tiempo y anda buscando a quien devorar. Y la palabra nos dice que aunque en Cristo, aunque estemos muertos, viviremos en Cristo. Él nos da esa promesa y como leíamos al principio, Dios es fiel. Nosotros también se nos ha prometido la nueva Jerusalén. Y yo sé que ese día vendrá pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero hay que estar ahí agarrado, refugiado en esa ciudad, el cual es Cristo Jesús. No la descuide. No tenga en poco lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y si todavía tú no te has refugiado, ¿qué espera? Refúgiate. Búscale mientras pueda ser hallado. Las puertas están abiertas. Entra a esta ciudad de refugio y allí no hay peligro de muerte, sino hay vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y seguimos leyendo. El refugiado era responsable por obedecer las reglas de su salvación. También dice el punto B, Dios mismo estableció hasta cuándo estaría refugiado el enemigo, el homicida, gloria al Señor. Dios mismo estableció, porque una vez tú entrabas a esta ciudad de refugio, y te presentaba delante de la congregación y la congregación te declaraba inocente, gloria al Señor. Tú podías permanecer dentro de esta ciudad de refugio y allí iba a tener toda la libertad, no tenía peligro de morir mientras estuviera en esta ciudad de refugio. Pero Dios establece hasta cuándo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y dice el 28, dice, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Aleluya. No se puede
esconder de que hubo un delito, de que hubo un homicida, de que hubo una muerte. Y la paga del pecado es muerte, ojo por ojo y muerte por muerte, ¿verdad? Y diente por diente, es decir, ojo por ojo y diente por diente. Y la paga del pecado es muerte, es decir, que había un delito. Aunque el homicida fue involuntario, hubo un delito y Dios es justo, Dios hace justicia, y aunque nosotros somos pecadores de nacimiento porque somos herederos de esta condenación eterna, somos herederos del pecado, hemos estudiado anteriormente que somos herederos, tenemos una condena, con una, somos con, santo Dios, se me va la palabra, poderoso Dios, pero somos pecadores de nacimiento, poderoso Dios, y la palabra es, Dios es justo y tiene que hacer justicia, y dice que la paga del pecado es muerte, y por eso es que para que este individuo sea restablecido en la sociedad, aquella sangre derramada, aquel homicida que se hizo, hubo una persona que murió y tenía que intervenir en muerte para remisión de pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre, gloria al Señor. Y por eso esta persona tenía que permanecer dentro de esta ciudad de refugio, donde podía ser protegido su vida, porque no hubo una intención alguna de dar muerte a este personaje. Pero dice que hasta cuándo, hasta que el sumo sacerdote, gloria al Señor, muera. Es decir, que la muerte del sumo sacerdote era contada como una ofrenda expiatoria. Gloria al Señor para este homicida involuntario. La muerte del sumo, y no se dice, se repite una y otra y 3 veces. Hasta que el sumo sacerdote, es decir, el sumo sacerdote tomaba el lugar de aquel homicida involuntario. Y esto nos habla de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, el cual entró al lugar santísimo, no con sangre de macho cabrío, sino con su propia sangre, el cual dio su vida, derramó su sangre, pagó el precio del pecado, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, nos restableció nuestra condición. Ya no tenemos una condición pecaminosa, porque Cristo pagó el precio de nuestra condena, el cual era la muerte. Y por eso dice que Dios mismo estableció hasta cuándo estaría refugiado el homicida en aquella ciudad. Una vez con la muerte del sumo sacerdote, gloria a Dios por Jesucristo, que tomó nuestro lugar. Bendito Dios. Y dice que esto resulta maravilloso, como las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. Ahora aprendemos cómo la protección del homicida estaba vinculada con la vida del sumo sacerdote. Estaba vinculada. Y nosotros sabemos que tenemos un sumo sacerdote, el cual es Cristo, que entró una vez y para siempre, porque Él entiende nuestra situación. Dice la palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Cristo entiende, Cristo comprende, Cristo sabe y conoce tu situación, y por eso Él toma tu lugar, y por eso Él derrama su sangre preciosa en la cruz del Calvario para pagar el precio. Gloria a Jesús. Porque sí, aunque somos somos pecadores,
pero Cristo murió por nosotros y tomó nuestro lugar. Y dice que una vez muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ahora el Señor nos ha dado, nos volvió a esta condición. Ya no somos condición pecaminosa. Él nos restableció lo que el enemigo nos había quitado, nos había robado allí en el Edén. Ahora somos personas espirituales. Ahora podemos dar fruto en Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos dar fruto. Ahora el Espíritu Santo habita y mora en nosotros y nos guía. Y aunque andemos, como decía Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Y aunque estamos en el mundo, el enemigo sí anda acechando, pero no nos puede tocar. Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Estamos amparados, refugiados en Cristo Jesús. Y podemos dar fruto, dice la palabra. Gloria al Señor. Es que Dios es bueno, Dios es grande. La misericordia de Dios es tan inmensa. Si entendiéramos nosotros el propósito de Dios, la misericordia grande que Dios ha tenido para la humanidad. Gloria a Jesús. En Cristo Jesús hay salvación. Corre, huye a Él. Acércate a Él, bendito Dios. Y vamos así al último punto, gloria a Jesús, donde dice, el refugio de salvación era para judíos y gentiles. Gloria al Señor. El refugio de salvación era para judíos y gentiles. Y dice que los nombres de las ciudades tipificaban a Cristo. Y vamos a ir a Josué capítulo 20. Y vamos a estar leyendo desde el 7 y el 8 de este capítulo. Recuerdan que Dios la llama en el principio de esta lección, cuando entramos en Números, Dios habla y le da instrucciones a Moisés, pero fue Josué el que la llevó a cabo, el que estableció estas ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio son ciudades levíticas. Debemos recordar que los levitas no tuvieron heredades, sino, ¿verdad?, que las otras tribus debían de compartir con ellos sus heredades. Y sí, por eso vemos que estas ciudades de refugio, y vamos a ver el mapa, gloria al Señor, donde vemos las localidades de estas ciudades de refugio que están localizadas en lugares estratégicos, gloria al Señor, en toda Israel, en toda la nación. Bendito Dios, para que la persona, el homicida involuntario, no tenga que durar solamente algunos 48 o 44, dice, kilómetros, era lo que debían de correr, gloria al Señor, para poder llegar a este refugio. No era tan lejos la localidad donde ellos estaban. Y estas ciudades fueron establecidas por Dios, y Dios le dice a Moisés, le darán los levitas tendrán 48 ciudades, y de estas 48 ciudades, 6 ciudades serán de refugio. Y vamos a ver estas ciudades y vamos a ver las localidades de estas ciudades, que dicen que los nombres de las ciudades tipifican a Cristo. Y dice el versículo 7, entonces señalaron a sedes de Galilea en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad,
de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Gloria al Señor. En los nombres de estas ciudades, en la primera ciudad, habían 3 ciudades al oeste del Jordán y 3 ciudades al este del Jordán. Bendito Dios. Y estas ciudades dicen que sus nombres tipificaban a Cristo Jesús. La primera de estas ciudades es Cedes, en Galilea. El nombre Cedes quiere decir santuario o justicia. Ello apunta a Cristo como nuestra justicia. Romanos 3, 21 al 22 y Hebreos 1, 9 nos habla de esto. La segunda ciudad se llama Siquem y estaba ubicada en el monte de Efraín. Siquem significa hombro y presenta a Cristo como quien lleva nuestras cargas. Mateo 11, 28. Él llevó sobre sí el peso de nuestros pecados. Isaías 53, 6. La tercera ciudad era Kiriat Arba, que es Hebrón, y estaba situada en el monte de Judá. Hebrón significa asociación o comunión. Esto apunta a la reconciliación que Cristo obró a nuestro favor en la cruz. Si hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, también seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. La conducta de un creyente redimido debe ser consecuente con el costo de esta gran salvación. Gloria al Señor. Y las otras 3 ciudades, el cual habla en el versículo 8, la primera de estas otras 3 ciudades que están al oriente del Jordán, la primera se llama Becer. Su nombre refiere fortaleza. Aquí nos acordamos del Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y acorde a la necesidad del homicida, Él es también nuestro pronto auxilio. La segunda ciudad al este del Jordán se llamaba Ramot, que quiere decir ensalzamiento o exaltado. Debemos recordar que después de haber cargado la culpa de nuestros pecados, el Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Filipenses 2:9. Y la última ciudad al oriente del Jordán era Golán y significa gozo. En su mirada profética hacia Cristo, el salmista dijo que en su presencia de Dios, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmos 16:11. Por eso el apóstol Pablo recomendó a los creyentes que se regocijaran en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Los creyentes conscientes de la gracia recibida en Cristo debemos vivir rebosando de alegría. Es decir, que en este refugio, el cual es Cristo, es un refugio para los pecadores. Cristo es un refugio para los fatigados. Cristo es un refugio para los desamparados. Cristo es un refugio para el débil. Cristo es seguridad frente a los adversarios. Y Cristo es un refugio para los afligidos. Cristo es nuestro refugio eterno. No tarde, búscale ahora. Corre. Escapa, salva por tu vida, busca a Cristo, gloria al Señor. Y dice que la bendición de salvación era para judíos y gentiles. En el versículo 9 dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compadeciese delante de la congregación. Gloria al Señor. La misericordia de Dios es para
por todos murió Cristo, gloria al Señor, por todo Él derramó su sangre. Esta ciudad de refugio está presta para acoger a todo aquel que necesite, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es Cristo Jesús, nuestro refugio eterno. Gloria al Señor, gloria a Dios, que todo, porque aquí dice claro, tanto judíos como gentiles, y ahí encajamos todos nosotros, todo el mundo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Y así, para terminar, yo quiero leer el Salmo 46. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gloria a Jesús. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco. Aleluya, mi alma alaba al que vive. Poderoso Dios, que tú eres bueno, Señor Dios santo, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cristo es el refugio eterno. No tarde, corre, huye. Llega a esta ciudad que está presta para refugiarte, el cual es Cristo Jesús. No tarde, puede ser muy tarde. Aquel león rugiente puede encontrarte y anda al acecho. Quiere matar tu vida, pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Poderoso es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que estableció estas ciudades de refugio desde antes de la fundación. Todavía el pueblo no habían entrado a poseer la tierra prometida y ya Dios estaba pensando en ello. Ya la misericordia de Dios estaba presta. Todavía nosotros no habíamos nacido y ya Dios tenía una misericordia para con nosotros. Ya Dios tenía misericordia para ti. Ya Dios tenía misericordia para aquellos que necesitasen, para todos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Búscale mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria al Señor. Y con esto damos terminada esta lección. Espero que haya sido de bendición a tu vida como lo fue para mí el saber que estoy segura en Cristo. Una vez más, Dios nos sigue hablando como le habló Moisés y le dijo: cuando hayáis pasado. Dios sigue afirmando que Él es fiel a su promesa. Dios sigue hablándonos todos los días a través de su palabra. Y Dios sigue trayendo y nos sigue, ¿verdad?, aumentando la fe por medio de esta palabra, el cual, ¿verdad?, nos lleva a Cristo Jesús.
Si estamos en Cristo, estamos seguros. Gloria al Señor. Ahí el maligno no nos puede tocar. Gloria a Jesús. Bendito Dios Padre, Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Dios mío. Gracias por tu amor y tu misericordia. Jehová, Dios mío, por tu palabra que nos enseña, nos muestra tu amor, tu bondad, Señor, tu paciencia para con nosotros. Cuán bueno tú eres, Señor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y pagó el precio con su propia vida. Se presentó delante de ti, nuestro gran sumo sacerdote, y pagó el precio del pecado, el cual es la muerte. Con su propia vida en aquella cruz del Calvario, Él pagó la culpa. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese amor. Gracias porque tú hiciste justicia, porque Cristo es nuestra justicia. Gracias porque la justicia y la misericordia van de la mano. Gracias, Señor Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo. Mi alma te alaba, Señor, porque estas ciudades estaban, Señor, localizadas de una manera que aquel homicida podía llegar pronto a este refugio y refugiarse de aquel vengador. Gracias, Señor, porque tú tienes todo pensado para mí. Gracias, Padre, Dios mío, Padre, gloria a Jesús, te alabo, te bendigo, te amo, Señor. Glorifícate en todo, Señor, en Cristo Jesús. Te doy gloria y honra. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias y hasta la próxima. Dios le bendiga. Bendito.